Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos inicialmente y sobre todo preguntar. Por eso me da mucho gusto que estemos aquí con el maestro Diego Prieto, porque me gustaría que nos hiciera un balance y nos diera perspectivas de hacia dónde van los trabajos del INAH. Gracias, Diego. Muchas gracias, Javier, pues con el gusto de conversar contigo y con el importantísimo público de Canal 22. Oye, Diego, no es que me dé la impresión, es una realidad. Esta actual administración le ha importado mucho el pasado de muchas maneras, para conservar, para preservar, para fijar posturas, por ejemplo, sobre diseños de pueblos originarios en otras partes, como que sí es un elemento importante de política pública. ¿Es así? Yo creo que sí, paradójicamente, siendo un gobierno que mira hacia el futuro, porque está comprometido con transformaciones que ha mandatado el pueblo desde julio de 2018, es un gobierno que para poder proyectar este futuro tiene que mirar hacia atrás. Alguna vez, digamos que en el auge del pensamiento neoliberal se llegó a pensar que la historia ya no tenía sentido. Fukuyama habla del fin de la historia. Aguilar Camín alguna vez dijo que era absurdo que los mexicanos miráramos tanto al pasado. Yo creo que no es una idea acertada. Por supuesto que para mirar al futuro necesitamos saber cuál es el devenir que nos explica en el presente. Y eso supone reconocer la importancia de la historia. Y en el caso de México, hablar de historia no puede prescindir de dos elementos fundamentales: el estudio de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio y que nos engarza con la tarea arqueológica, y el reconocimiento de que esa diversidad cultural sigue presente y por lo tanto la necesidad de hacernos cargo de estudiar esta pluriculturalidad que caracteriza a la nación. Y de eso se hace cargo señaladamente la antropología, auxiliada también, por supuesto, de la lingüística. Claro. Y por eso yo estoy muy contento de que en este gobierno se nos hayan planteado tantos encargos culturales, intelectuales, relacionados con esta recuperación de nuestras raíces que se remontan a las culturas y civilizaciones que florecen en este territorio y constituyen uno de los grandes troncos civilizatorios originarios de la humanidad, y por otro lado el reconocimiento de la pluralidad étnica, lingüística y cultural de México. Pues el pasado está presente, lo tenemos aquí. Por supuesto. Nos ayuda a entenderlo mejor. Sí, es que ese es el punto. Si no entendemos que el presente es pasado y que finalmente el futuro es cómo proyectamos los elementos que nos vienen del pasado con voluntad y con proyecto hacia adelante, pues entonces nos quedamos simplemente en un presente pragmático que no produce sino poca motivación y finalmente la reivindicación única del provecho personal como el valor que explica la conducta en el universo neoliberal. Diego, pero esa mirada al pasado también tiene riesgos. Ahora con las obras del Tren Maya ha habido muchas voces críticas que dicen están afectando, se están perdiendo cosas. Es cierto, a mí me da la impresión que pues, es un discurso no con muchos fundamentos, porque hay muchos profesionales que están en esa zona y no creo que se arriesguen a poner en peligro su reputación. Yo creo que tienes toda la razón, pero también hay que escuchar esas voces que se preocupan. Siempre ha habido esa tensión entre desarrollo y conservación del patrimonio. Siempre el instituto tiene que hacerse cargo de recuperar los testimonios de nuestro pasado, si tú quieres de nuestro glorioso pasado, pero también favoreciendo los proyectos que impulsan el desarrollo. Por supuesto que si algo caracteriza la visión de progreso que emana del México del siglo XX, es que necesitamos entender que el progreso en nuestro país no puede darse negando el pasado. No puede suponerse como la imitación de modelos que se desarrollaron en otras regiones del planeta, negando nuestra singularidad, que es lo que mucho proyectó la visión conservadora en el siglo XIX. Copiemos a Europa
y olvidémonos de lo que pasó antes. Pero entonces progreso y rescate no son incompatibles. No, hay una tensión. Obviamente quien está haciendo una obra pública o privada, pues tiene cierto programa de obra, cierta premura y quiere avanzar. Y nosotros queremos recuperar los elementos arqueológicos que se pueden rescatar en el curso de la obra. Entonces es ahí donde tenemos que encontrar el justo equilibrio entre la conservación y el desarrollo de las obras públicas. ¿Pero sí se han afectado zonas? No, no. Toda intervención arqueológica, incluso aunque no hubiera una obra pública, supone intervención y supone movimiento de materiales, es decir, supone alterar el lugar, así como la anatomía o la cirugía supone alterar la corporeidad. Pero aquí el punto es cómo lo hacemos conservando el dato, conservando el material y haciéndonos cargo de la debida interpretación de esa muy valiosa información. De otra manera, si no excaváramos, por ejemplo, si dijéramos vamos a dejar los tesoros enterrados, pues no sabríamos lo que nos reserva el subsuelo mexicano. Entonces la obra pública, al mismo tiempo que es un riesgo, también es una gran oportunidad, así como está apareciendo inmensos hallazgos en el centro histórico. Así ocurre también en la zona del Tren Maya, en donde jamás se había recuperado esta cantidad de materiales y de información arqueológica. Bueno, en el centro histórico incluso tiraron edificios coloniales, con lo del Templo Mayor. Básicamente eran edificios del siglo XX. Yo no me ocupé de esa discusión. Podríamos preguntarle a don Eduardo Matos, que estuvo claramente instalado como fundador de este gran proyecto del Templo Mayor, pero sí hubo que retirar algunos edificios, porque te digo, si necesitamos entrar nosotros a retirar, por ejemplo, un tumor del cuerpo humano, pues necesitamos abrir, necesitamos quitar tejidos, pero se hace con técnica, se hace con disciplina y con la seguridad de que a la postre el cuerpo, y en este caso los elementos de nuestro patrimonio, van a tener una mejor circunstancia. Estaba pensando que, por ejemplo, en Francia, ahí sí tuvieron que quitar muchos edificios para hacer viable a la ciudad de París. Sí, Digamos, sí. decidieron entre unos inmuebles y otros dejar algunos y hacer también accesos para que, el número de personas había aumentado considerablemente. Son decisiones complejas, Javier, y en cada país le van encontrando su solución. Si tú supieras los grandes intercambios que hemos tenido con los amigos italianos, que en Roma también encuentran a cada paso. No puedes hacer nada, vestigios. claro, es como un museo gigante. Y de todos modos avanza la ciudad de Roma, y de todos modos recuperan esta información y van haciendo los equilibrios necesarios entre la conservación y la recuperación por un lado, y por otro lado el desarrollo de las obras. En la disciplina de la restauración hay muchas disyuntivas. Hay veces que nos encontramos con un mural que tiene una versión debajo, o con una pintura al óleo que fue repintada. ¿Cuál dejamos? Cierto. ¿Cuál conservamos? Sí, cierto. Retiramos la exterior a riesgo de afectar un elemento histórico determinado. Recuperamos la que está debajo para tratar de irnos a testimonios de un pasado más remoto. Son preguntas que están presentes en la deliberación de la ciencia y la disciplina de la restauración, conservación. Son apasionantes y van evolucionando. Por ejemplo, ahora en la disciplina de la conservación, restauración, prevalece el criterio de la mínima intervención. Que era distinta hace algunas décadas. Antes había mucha afán reconstructivo, claro. Complétale, ¿no? Ahora la idea es tratar, en la medida de lo posible, de dejar las cosas en el estado que se encuentran, por supuesto estabilizarlas, por supuesto conservarlas, por supuesto tratar de asegurar una debida lectura por parte del público, de la sociedad en general, pero tratar de evitar la reconstrucción, que por ejemplo en algunas zonas arqueológicas se practicó intensamente. Teotihuacán, Palenque, el propio Chichén Itzá tiene muchos elementos reconstruidos
que los arqueólogos de ahora no consideran adecuado. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Diego Prieto, ¿qué cosas, qué información ha surgido, digamos, de todo ese trabajo del Tren Maya? Supongo que es riquísimo lo que han encontrado. Es una información inmensa, te diré. Yo no soy experto en sistemas informáticos, pero me comentan que ya llevamos alrededor de 46 teras de información, que significa probablemente el contenido de una biblioteca. Es todo una lo registra. Inmensidad. Se registra cada tepalcate, con fotografía, con georreferenciación, pero si es una pieza íntegra, pues entonces tenemos que hacer el reconstructivo, tenemos que 360 grados. 360 grados, tenemos que generar la nube de puntos para poder mover la pieza, y todo está georreferenciado. Pues tiene su costo, pero todas esas cosas se han ido abaratando, y además pues una obra que implica una inversión tan cuantiosa como el Tren Maya, lo que representa el trabajo arqueológico es un porcentaje ínfimo, y al presidente le interesa mucho que no se deje de hacer ese trabajo. Te puedo decir que tenemos información que servirá para informar la investigación arqueológica de las culturas mayas, de nuestro pasado y también de alguna manera del presente en más de 25 años. Más de 2 décadas de investigaciones, son materiales y datos que alimentarán decenas de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Vamos este año a hacer un gran evento internacional de estudios mayas. ¿Allá? Allá en la zona, por supuesto. Todavía no sabemos exactamente si será en Mérida, si será en Palenque, si será en Campeche, pero lo vamos a hacer allá, o probablemente en un par de sedes. Pero lo importante es que se acredite que tampoco, Javier, se trata simplemente de recoger tepalcates y piezas arqueológicas. No se trata de llenar bodegas con material arqueológico, se trata de darle sentido a esa información y a ese material arqueológico a partir de ponerlo a la disposición de la comunidad académica, que empiecen a surgir nuevas interpretaciones sobre las culturas mayas, sobre los sistemas urbanos, sobre los sistemas agroalimentarios, sobre las redes de comercio, tanto terrestre como marítimo y fluvial, sobre los sistemas de captación y canalización de aguas, sobre las redes de caminos o SACB, o sea, que podamos desarrollar el estudio, la interpretación de esta muy valiosa información. Y yo festejo que además este año vamos a próximamente presentar la reedición del libro más querido de Alberto Ruz Lullier, El descubridor de la tumba de Pacal en Palenque. Ese libro él lo terminó más o menos en 1979, poco antes de morir. Dijo que era su hijo consentido. Hubo una primera edición de 1981 de Salvat. Se llama El pueblo maya ayer y hoy. Salvat, por algún motivo, no sé si le daban miedo los mayas actuales, nomás le dejó El pueblo maya. Ahora va a tener el título correcto. Insisto, Alberto dijo que era su hijo consentido. Y va a tener imágenes mucho mejores. Llegamos a un acuerdo con la familia de don Alberto Ruz y vamos a presentar próximamente, te la voy a hacer llegar, esta edición, que me lleva a concluir cómo llevamos muchas décadas estudiando la riqueza de la civilización maya y los pueblos y culturas asociados a este gran tronco civilizatorio mesoamericano, y en
que todavía hay muchas preguntas, como empezabas tú con las preguntas, muchas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con el colapso del horizonte clásico, de estos grandes centros hegemónicos del clásico? Y luego cómo se dan las influencias entre el área maya y Tula, y luego cómo se dan los recambios una vez que viene también el declive del horizonte tolteca, para que surjan nuevos centros rectores, y después todo el tema de la resistencia maya, ¿no? Así es. Que también los estudios arqueológicos nos están ayudando a dilucidar. Había una gran densidad de población en la península de Yucatán cuando llegaron los españoles. ¿Qué ocurrió ahí, ¿no? ¿Cómo se da este choque, esta confrontación civilizatoria que siempre la registramos en el centro de México? ¿Qué ocurre en la península? Es algo que tenemos que analizar con cuidado. Y eso luego nos va a llevar también a los estudios relacionados con esta impresionante gesta de la resistencia indígena que fue la guerra de castas. Más de 50, 60 años de guerra continua de resistencia de los mayas contra españoles, contra mexicanos. Tenemos que ir a un corte y volvemos contigo. Diego Prieto, lo que me estás diciendo también, o yo así lo veo, es que todo lo que se está haciendo ahorita en el sureste está impulsando a los estudios mayas. Estamos como muy acostumbrados a que los rusos, la escuela americana, como que eran los mayólogos tradicionales, y esto me da la impresión de que va a impulsar mucho el interés de muchos jóvenes. Muchísimo, por supuesto. Además, ahora que celebramos el centenario del natalicio de Yuri Norosov, este célebre epigrafista, lingüista, semiólogo soviético, porque se lo disputan ucranianos y rusos. Sobre todo ahora, claro. Ahora que tenemos esta lamentable confrontación bélica, muy triste. Pero hay una escuela mexicana de estudios mayas muy importante, que no deja de tener vínculos muy fuertes con los estudiosos norteamericanos, rusos, ingleses, ucranianos, y también nos interesa mucho en este encuentro fortalecer los vínculos con guatemaltecos, beliceños, hondureños, y a veces también incluir a arqueólogos salvadoreños que están trabajando temas de culturas mayas. Y en ese terreno te hablaba de este encuentro que me parece muy importante y que nos va a ilustrar en una serie de elementos que estamos nosotros preocupados de responder. Por ejemplo, cómo se dio esta enorme densidad poblacional. Primero, en la parte de la selva del norte de Chiapas, el sur de Campeche, el sur oeste de Quintana Roo, el norte de Guatemala. Y luego cómo se van dando estos movimientos. Pero, por ejemplo, de los estudios que estamos haciendo y de las lecturas de las imágenes LIDAR de Calakmul, podemos concluir que fue una inmensa ciudad, tan grande o más que Teotihuacán, y que disputaba con otra inmensa ciudad que era Tikal, y alternando también con esta ciudad muy grande de la que también se ha dado cuenta a través de las imágenes de LIDAR, de esta tecnología láser de reconocimiento de la superficie del suelo que te permite eliminar la capa vegetal. Entonces, ¿cómo es que se dan estos grandes centros hegemónicos? Probablemente la densidad del área maya fue tan grande o más que la densidad del altiplano o del valle o cuenca de México. Entonces, esto nos lleva a concluir cómo se desarrolló el portento del sistema agroalimentario que es la milpa en el área maya y profundizar en el conocimiento de la milpa maya, del pasado y el presente puede ser fabuloso. Y son lecciones para el presente. Ajá. La sobrepoblación, el cómo intervenir
o poner una ciudad en las selvas, o sea, porque como que además hay muchas enseñanzas, ¿eh? estos colapsos que podemos ir reconociendo en el final del horizonte clásico, hacia el siglo VIII, hacia el final del horizonte epiclásico, hacia el siglo XII, y nos llevan a pensar de cómo el desarrollo poblacional y el desarrollo de poblaciones más densas pudo haber intensificado el sistema, que era virtuoso, pero hasta ciertos límites, de la rosa tumba quema, y de cómo en un momento dado sí pudo haber una crisis ambiental que forzó a las poblaciones a cambiar de lugares. Y esto, como bien dices, en el presente nos tiene que hacer reflexionar otra vez en cómo tenemos que ir equilibrando el tema de la adecuada explotación, por decirlo de manera un poquito excesiva, de los recursos naturales, la sustentabilidad y, por supuesto, hacernos cargo de la conservación, el cuidado del medio ambiente. Nuevamente, el tema del desarrollo sustentable y el tema de cómo también esto nos plantea la conveniencia de regresar a miradas que muchos de nuestros pueblos originarios nos presentan, en donde la naturaleza no se trata simplemente de que son recursos explotables. Por eso utilicé esta palabra exagerada, porque creo que en estas miradas de las culturas indígenas resulta que la tierra, que el cerro, que el agua son también entes animados que merecen respeto, reconocimiento y reciprocidad. Otra cosa que me llama la atención es la recuperación de piezas en varias partes del mundo. Es una política pública de reconocimiento de lo distinto, pero también de lo propio. Sí, pues ha sido un encargo muy especial que nos ha hecho el presidente López Obrador, y en el que se ha sumado de manera muy entusiasta la doctora Beatriz Gutiérrez y nuestra secretaria de Cultura, por supuesto, Alejandra Frausto, en el sentido de reivindicar la conveniencia de que los bienes patrimoniales regresen a sus lugares de origen. No se trata de un reclamo solo mexicano, no, es mundial, es que es muchos países que en su momento fueron sujetos de dominación colonial, pues vieron el saqueo de muchos de sus tesoros culturales y legítimamente buscan que estos retornen. Sobre todo estamos empeñados en que regresen aquellos bienes que están en el circuito del comercio ilícito, que han sido sujetos de tráfico ilícito o de saqueo. Pero también en un momento dado empezamos a plantear con varios países la posibilidad de que algunos bienes que pueden estar también en museos o instituciones públicas puedan retornar. Logramos precisamente en la exposición La Grandeza de México acuerdos para el traslado temporal de estos bienes. Muchos mexicanos pudieron ver piezas que están en el Quai Branly, piezas que están en el Vaticano, en sus museos, piezas que están en Alemania, piezas que están en Estados Unidos, pero no dejamos de abrigar la expectativa de que en un momento dado sí se vengan ya en definitiva y no sea solo, como ocurrió esta vez, un traslado temporal, porque son nuestro patrimonio y el instituto por ley está obligado a procurar su retorno. ¿Y a dónde van las piezas que se recuperan, Diego? Mucha gente se pregunta. Pues van a los museos, van a museos comunitarios, van, por supuesto, a los repositorios que tiene el instituto, pero tratamos en general de que la gente los disfrute, los observe, los contemple. Es decir, el INAH es una institución que no termina su tarea en la investigación, en el acopio y conservación de los materiales. Tenemos una tarea fundamental también, que es la difusión y el disfrute social de su patrimonio, porque los bienes históricos y arqueológicos no son del INAH, son de la nación y los tenemos que poner al servicio de los mexicanos, y por eso
en nuestros museos y zonas arqueológicas siempre aseguramos que todo mexicano puede entrar, puede hacerlo el domingo, o si es estudiante, o profesor, o persona en la tercera edad, o menor de edad, cualquier día gratuitamente. Entonces no es el sentido esencialmente de lucro, sino básicamente de procurar el disfrute social. Y la otra gran tarea que tenemos, que es la formación de profesionales de la antropología, la historia, la conservación y la museografía. Tenemos 3 escuelas y vamos a apoyarlas fuertemente. Le interesa mucho al presidente que promovamos mucho la formación de cuadros que sean capaces de incorporarse a los programas de restauración del patrimonio histórico. Diego Prieto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, y un gran saludo al público de Canal 22. Y a ustedes gracias también, y los espero aquí la próxima semana.